Muy bien. La verdad es que cada vez cuestan más las introducciones porque no hay nada que decir. No hay una descripción de aquello que no está separado. No hay una descripción porque no hay nadie mirando, ni experimentando, ni conociendo, porque no hay nada separado. Y aún así parece que surgen palabras que nunca van a poder describir esto. Cualquier cosa que se puede describir es simplemente una ilusión, una apariencia, la apariencia de un objeto separado, la apariencia de una experiencia separada, pero no hay palabras para esto. Esto que aparentemente sucede no está dividido, aunque lo parezca, es completo. Y la persona siempre cree que está teniendo una experiencia de esto. Por eso siempre esa sensación de fondo de que falta algo, de que algo no es completo, de que esta experiencia podría ser otra cosa, o de que existe una alternativa a lo que está sucediendo que sería más completa que lo que está sucediendo. Por eso la persona se esfuerza tanto en cambiar lo que está sucediendo para ajustarlo a sus deseos o a sus necesidades o a evitar sus miedos, porque siempre está esa sensación de incompletud y esa amenaza de muerte. Algo me va a pasar, algo me van a quitar, algo distinto debería estar pasando y cuando eso que me imagino pase, entonces seré feliz. Pero esto no es. Hasta que no llegue el momento de la liberación o de la iluminación, yo no estaré completa. Y para la persona es algo que nunca llega más que como una experiencia transitoria, un alivio momentáneo, un atisbo de claridad alternado con el caos de la confusión. Y toda esa búsqueda y todo ese esfuerzo para llegar a otra parte. Y toda esa sensación de responsabilidad propia o ajena, de culpables y víctimas,
que tanto dolor causan, tanto sufrimiento causan a la persona. Cualquier acción que parezca surgir de un hacedor separado o de un observador incluso separado, lleva esa carga de energía personal, ese anhelo para llegar a otro lugar, conseguir otra cosa o satisfacer alguna carencia. No hay nada que alcanzar, tampoco hay nada que perder. Toda la historia de alguien atrapado que debe hacer algo para liberarse es parte de la misma ilusión. Y todos esos estados de no yo alternados con estados de yo siguen siendo parte de la misma ilusión, la de que hay alguien separado que tiene que alcanzar la completud. La completud no tiene nada que ver con lo que está, con la forma que esta apariencia parece tomar, sino con la no separación de la misma. No hay nadie mirando, experimentando, observando, haciendo o deshaciendo, esperando o llegando. Nunca ha habido nadie atrapado que ahora tenga que ser liberado. Solo la apariencia de cuerpos, la apariencia de estímulos, pero para nadie. No hay ninguna base en esta apariencia. Esto es todo y esto es nada. No hay ninguna conclusión. Si alguien quiere compartir cualquier cosa, podéis desactivaros los micros vosotros mismos.
Hola, Laura. Hola a todos. Um, Cuando nos referimos cuando queremos exponer algo que nos referimos a cómo estamos, solamente serían estados de la mente. Porque si no estamos nosotros, solamente hablamos de estados de la mente. Estados de un organismo, sí. Sí, Mm. para nadie. O sea, estados de la mente que son reconocidos por la conciencia, pero diríamos que no es, no por el yo que nos pensamos que somos, que me está pasando a mí, sería el hecho de reconocer diferentes procesos y estados de la mente. Sí, pero no como, como dices, no como un sujeto separado, sino como Mm. la consciencia aparente de una apariencia. Que tanto la conciencia como lo que aparece es la unidad, es la totalidad. Sí, no hay dos elementos. No hay dos elementos. De entender se entiende bien. A ver, a ver si, a ver qué pasa, pero bueno, de entender se entiende bien. Pero sigue habiendo todo lo que está pasando, Aparentemente. aparentemente. Mm. Quizás más relajado, aparentemente, pero A veces sí, a a veces veces no. sí. Exacto, a veces sí, a veces no. Y no es ningún problema cuando no aparece esto como relajado. Sí, exacto. Mm. Te diría, no es ningún problema. Mi experiencia sería, no es ningún problema cuando es evidente que no hay nadie, pero parece ser un problema cuando aparece alguien que se aprovecha de esto, que se está Mm, diciendo me está pasando a mí. mm. Y todo esto es visto también por algo, está claro. Es visto aparentemente, Es visto aparentemente, exacto. porque el ver es la ilusión. El ver algo, ¿Mm? por eso digo aparentemente, porque realmente no se ve nada. No hay ninguna división, no hay nadie viendo una experiencia, no hay nadie viendo una apariencia, porque esta apariencia no es una cosa, no hay un conocimiento real de esta apariencia. Es, parece suceder, parece que hay muchas cosas, ¿Mm? pero que haya varios elementos, es decir, muchas cosas, y la comprensión, el conocimiento o la consciencia de que hay muchas cosas, eso es una construcción en el tiempo, ¿Mm? porque cuando parece surgir lo que parece surgir, surge atemporalmente, es decir, digamos que la consciencia y lo que surge no son dos cosas distintas. Vale. ¿Mm? Es la energía personal la que hace parecer que yo estoy mirando, que yo estoy viendo o que yo soy consciente de lo que sea. ¿Mm? Pero cuando surge la apariencia de vaso, ¿Mm? vaso y consciencia son, son ninguna cosa. ¿Mm? Y mientras aparezca la energía personal, es claro que esto es lo que tiene que ser porque no hay nada más que hacer. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Y la energía personal no puede hacer nada para evitar que surja la energía Mm. personal, Mm. porque es más energía personal. Esto me está quedando clarísimo. Mm.
Pero si hace algo, parece ser que tampoco se puede evitar que haga algo. No, Es como no, muy gracioso. porque Porque, realmente surge espontáneamente, porque mm, realmente no hay nadie detrás de esa energía personal. claro, cuando he entendido que el problema es el buscador, intento dejar de buscar, pero es todo un fracaso siempre. Claro, porque al final sigue siendo más búsqueda, Claro. la búsqueda del fin de la búsqueda, Mm, que parte de la ilusión de que hay algo que encontrar o de que hay mm, alguien que necesita que algo suceda para estar completo. mm. Y ese alguien es la incompletud aparente y es una ilusión. Gracias, Laura. Gracias. A mí, hola, hola. A Hola. mí, a mí se me hace un poco gracioso y sin sentido, por ejemplo, mi trabajo, ¿no? Que soy psicólogo y que llegas a este punto y que pues no tiene sentido nada y que la gente va para sentirse mejor y que bueno, así se está desplegando, ¿no? Pero Mm, no tiene sentido, ¿no? No es sentido mi trabajo como que deja de tener peso o se vuelve absurdo, ¿no? Solo eso. No hay el propósito que antes parecía haber en ese trabajo se revela ilusorio, no hay propósito, es un acontecer. ¿Cambiará ese acontecer? ¿No cambiará? No lo sé. Pero es verdad que la psicología personal, bueno, como todas, casi, o sea, desde la concepción personal, todos los trabajos o todas las acciones o tienen un propósito o no lo tienen y esa ausencia de propósito se vive como una carencia o como un sinsentido. Pero no es de lo que aquí se está hablando. Cuando aquí se habla de ausencia de propósito, se habla de que no hay nadie que vaya a lograr nada, no hay mérito, pero tampoco hay nadie que necesite eh, o que vaya a ser salvado. No hay víctima tampoco. ¿Qué es lo que se desplegará desde ahí? Seguirá siendo sin propósito, pero no como un sin propósito para la persona, no como un sin propósito que sea un agujero o una carencia o un vacío, sino simplemente como la espontaneidad de lo que aparece. Qué es lo que surgirá en la siguiente conversación en tu terapia? Nadie sabe. Aquí en la esquina. Gracias. De hecho, no hay nadie tratando de lograr un resultado. En muchas ocasiones, cuando se hace evidente que no hay nadie, claro, no hay nadie ejerciendo y no hay nadie recibiendo. Entonces, ya no, ya no se busca un resultado concreto para que la persona llegue a un punto de mejora, sino que realmente todo se hace solo. Quizás en un trabajo como la psicología
simplemente dejen de aplicarse parámetros o terapias establecidas y fluya otro tipo de conversación en la que no hay un psicólogo y no hay un paciente. Y también es interesante cómo, es decir, pareciera que de repente hay como un conflicto, ¿no? Por ejemplo, de que subo videos y así, sé que eso me da trabajo, ¿no? Porque hay Mm, gente que conoce mi trabajo, mm. pero también llega un punto en donde digo, ya no quiero subir nada, ¿no? Ya un poco mandar todo al carajo, ¿sabes? Así, pero pues, no lo sé, ¿no? Es como ese conflicto de, bueno, eso te da trabajo y ya está, pero pues, también de saber y reconocer que a veces lo que pues, se plantea, por ejemplo, en los videos, pues eso está ahí como, no sé cómo decirlo, ¿no? Como, Vacío. eso, claro, ¿no? Que no tiene sentido. Mm. Y sin embargo sigue surgiendo. Claro. Y lo que decías, ¿no? Realmente no se sabe si en algún punto va a caer, o es decir, por ejemplo, el tema de los videos o no. Entonces, no hay elección. O que igual pueden seguir surgiendo vídeos, pero igual te ves diciendo otra cosa distinta a lo que has dicho hasta ahora, no lo sé. Claro, claro, eso también. No hay conflicto con el sinsentido cuando ese sinsentido tampoco es real. Pero, por ejemplo, hablando de esto que dices de que puede que los videos se puedan ir transformando, también noto que pareciera que, regresamos al mismo juego, que pareciera algo, ¿no? Que falta una comprensión todavía más profunda, porque no se reconocen muchas cosas todavía, ¿no? Es decir, ese juego de que falta algo, falta algo, falta algo. Pero en el sentido de que te refieres a que dirías otras cosas si tuvieras esa comprensión. Ajá, claro, ¿no? Es decir, hay cosas que en mi experiencia están, ¿no? Mm, Es decir, que a veces, por ejemplo, no parece tanto esto tan sólido, mm. pero compartir algo así es como una especie de, pues eso que ni yo mismo me lo creo, ¿sabes? Como si no, todavía falta algo, ¿no? Todavía, Por eso quizá no surja. claro, claro, justo. Mm. Quizá no surja porque crees que falta algo o quizá no, simplemente no surge. Mm, mm. Simplemente no surge. Lo que surge, surge y lo que no surge, no surge. Y la sensación de que hasta que no comprenda no podré hablar de esto, tiene una parte de correlación aparente en el sentido de que, bueno, mm, quizá por eso no surge, pero al mismo tiempo parece que hay una causa todavía de por qué las cosas surgen o no surgen, cuando simplemente o surgen o no surgen. Claro, Es una paradoja. ujú.
La otra vez subía un video diciendo que un poco la espiritualidad, pues eso está medio extraña, ¿no? En el sentido de que te intentan mejorar. Entonces yo decía como, pues ya está todo, ¿no? Y me decían, entonces todo lo que haces, ¿qué sentido tiene? Y yo, pues no tiene ningún sentido, ¿sabes? Es como esa paradoja, ¿no? De que estás diciendo una cosa, pero por otro lado se está expresando otra y es como, A veces pasa eso, sí. gracias. Hola Laura, Hola, ¿puedo hablar? Sí, claro, ¿se me entiende bien? sí. Ok. Mira, yo tengo una pregunta que he intentado aclarar en círculos como este en otras ocasiones y no es ya que recibo una respuesta que a mí me convence o no, sino que muchas veces ni siquiera recibo respuesta. Pero es una pregunta que a mí me incomoda y yo siento que necesito. Al menos ver cómo se ve desde ese otro lado, ¿no? Es que Am, no hay otro lado. sí, 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 yo Vale, vale, te voy a voy, dejar de voy, decir la voy. verdad. Además, es una pregunta un poco, lo complejo que tienes que yo probablemente te empiece a decir varias cosas aquí. Tú te veas tentada a responder alguna de ellas, pero yo te pediría que llegáramos hasta el final, porque en el final hay un cierre, ¿no? Que podría darle sentido a todo junto, ¿no? Entonces, Eh, creo que precisamente por eso es que nunca me la responden, porque es muy mental. Y cuando se está en este otro lado, se tiende a despreciar un poco lo mental, digo yo. Yo he entendido la ausencia de yo desde que estaba en la universidad, pero siempre de una manera intelectual y a través de el determinismo. O sea, para mí no había un yo porque todo estaba determinado. Todo era causas y consecuencias actuando, por lo tanto, eh, yo puedo tener una sensación de yo, pero al final dentro de mí solo hay causas y consecuencias funcionando y no hay un ente que yo pueda coger y tocar y decir, este es el yo, ¿no? Sin embargo, en algún momento leyendo a Nisargadatta, una vez leí una frase que me sacó del paso diciendo que no habían causas ni consecuencias. Ajá. Y después te he visto a ti y a otras personas también decir cosas como esa. Eso a mí me rompe. eh, y más que romperme, hace que me cueste seguir avanzando. ¿Por qué razón? Porque yo veo que en lo que hay, en lo que existe, hay una racionalidad, tiene leyes. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que yo puedo decir, por ejemplo, ahora mismo, yo puedo asegurar que las 6 personas que estamos aquí, todas tienen el recuerdo en su mente de haberle dado clic a un enlace de Zoom para poder estar hablando aquí. O sea, y debido a eso, debido a esa racionalidad que hay dentro de lo que existe, que podríamos llamarle que establece causas y efectos, eh, es que hemos llegado a crear cosas como estos dispositivos que estamos usando para comunicarnos. O sea, estos dispositivos funcionan porque hemos aprendido que lo que existe, que yo entiendo que tal vez nunca podremos decir de manera última qué es lo que es, pero hemos ido descubriendo formas de comportamiento que tienen y cosas que siempre funcionan de una misma manera y por lo tanto son repetibles, matematizables y tienen hasta poder predictivo. Ajá, yo puedo decir que si yo lanzo un cañón con una bola de un cañón que tiene cierta masa, con una cierta fuerza, va a caer
en tal casa de tal lugar, en tal lugar, ¿ok? Y eso se usa para asesinatos de precisión, para mí cosas, ya sean buenas o malas o lo que sea, ¿no? Podemos hacer uso de eso de disímiles maneras. Pero l- se ve de manera muy clara, al menos del lado de acá, que lo que existe es racionalizable y es entendible y que hay unas causas y consecuencias. Y entonces, mi pregunta es un poco loca porque yo me pregunto, ¿no será que, por ejemplo, que cerebros como el de Gatol o en este caso el tuyo, eh, por algún motivo, no sé si por exceso de sufrimiento o sencillamente por exceso de relajación, no puedo decir por qué, ok, no tengo, por algún motivo, entra en un estado en el que se deja de poder procesar esta causa y efecto. Ajá. Y entonces, yo entiendo, o sea, yo te voy a dejar después que tú me expliques cómo tú lo ves todo, ¿no? Pero déjame terminar. Y entonces, y ven todo como una apariencia o como que no existe o como que ese tipo de explicaciones. Y mientras nosotros desde el lado de acá somos otros cerebros que con otra configuración estamos viéndolo todo desde la separación, ¿no? Si concebimos que las cosas están separadas o así entendemos la realidad, ¿no? Y entonces, espérate. Y lo otro, y que por tanto, o sea, y que dado el estado de insatisfacción que tiene la humanidad actual, o sea, nosotros vivimos evidentemente en un estado que es sumamente insatisfactorio, de un estado de guerra, de inseguridad, de carencias, de incluso inmadurez como especie, creo yo. No nos entendemos, no. Y, y este estado insatisfactorio es lo que nos hace querer buscar una paz en algún lado. Y si vemos que otros cerebros que tienen otra forma de funcionar, de pronto sienten que ahí hay paz, eso podría hacer que crear en nosotros los que estamos viendo un estado insatisfactorio, querer buscar ese estado de paz, tal y como tal vez otra gente busca el estado de paz en inyectarse fentanilo o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, mi pregunta básicamente es esa, o sea, ¿cómo romper con una causa y efecto que para mí es muy obvia? Y y a la vez cómo descartar que ustedes, las personas que han alcanzado la iluminación, por decirlo de alguna manera, o que simplemente tienen un cerebro que funciona de otra manera, que tal vez para este tiempo actual de la humanidad, en el que hay tanto sufrimiento, es mejor porque te quitas de arriba un montón de ansiedad, un montón de estrés, pero tal vez en un tiempo que la humanidad sea más satisfactoria y que se vivan más felicidades, lo deseable sería mantener el funcionamiento del ego y la separatividad. Eh, por ahí va la cosa. La pregunta concreta, Creo que serían fundamentalmente dos. Uno, el tema de la causa y efecto, que para mí es tan obvia y ujú, tan predictiva, o sea, hay un poder, por eso yo digo, yo puedo decir aquí ahora, sin miedo a equivocarme, que todos nosotros le hemos dado clic a un enlace de Zoom. Y mm, todo eso es porque creo que hay un entendimiento que puede ser más o menos profundo de cómo funciona esta realidad que se presenta ahora mismo como una reunión de Zoom. Y la otra es este tema de los estados de cerebro, o sea, de si se podría coincidir con esta idea que de pronto planteo de que, ok, en este estado de la humanidad que hay tanto sufrimiento, los humanos tienden a desear otro estado de cerebro pero que no es más deseable por sí mismo. Sencillamente, ahora podría ser más deseable, pero en otras condiciones podríamos sencillamente no interesarnos ni siquiera por eso, ¿no? No sé. vale, voy por partes. Sí. La causalidad. Em, los organismos vivos, no necesariamente los seres humanos, sino un perro, Ujú, de alguna forma su organismo también puede entender correlaciones causa-efecto. ujú,
¿vale? Sí, Es sí, como sí. funcionamiento de un cuerpo, parece algo natural, no es algo específico del ser humano. Ujú, sí, exacto, sí. Sí es específico aparentemente del ser humano la capacidad de construir, ¿no? Como inteligencia, eh, ciertas cosas, independientemente de que moralmente sean buenas o Bueno, malas. o tal vez la profundidad de ese entendimiento, ¿no? Sí, pero Ujú, puede que simplemente sea un sistema más complejo, ujú, ¿vale? exacto. Pero eso no implica la presencia de una entidad, igual que un Ujú, animal tenga una cierta personalidad, no implica la presencia de una entidad ujú, alrededor de la cual gira su historia. ujú, Es cuerpo, es instinto, como tú hablabas, en cierto sentido es determinismo, ¿vale? ujú, Pero claro, todo eso solo tiene sentido desde una perspectiva temporal y el tiempo es pensamiento. Entonces, claro que si yo cojo un vaso y lo tiro al suelo, el vaso lo más probable es que se rompa, pero ¿lo haré o no lo haré? La persona cree que la decisión de soltar ese vaso depende de ella, pero esa sensación, esa decisión surge simplemente. Aunque dividiéramos ujú. esa acción en pasos complejos, cada paso surge por sí mismo. Sí, El... yo creo. Sí, Ajá. dime, dime. No, no, iba a decirte que sí. A ver, yo solo entiendo. Es la idea que expresé al principio de que yo entendía la falta de libre albedrío desde el determinismo, ¿no? Mm, O sea, mi problema no está tanto con la existencia de una persona, mm. sino con que muchas veces se niega la causa y efecto, cuando para mí es algo tan obvio y tan repetitivo y tan predictivo también, y que tanto de lo que usamos a diario está basado justamente en la existencia de eso, que me parece como demasiado, ¿no? No se niega la causa y el efecto. Desde mi punto de vista, lo que Ajá. se niega se señala que el tiempo es ilusorio, que no es lo mismo que negar la causa y el efecto. Causa y efecto solo existen en el pensamiento y el pensamiento son palabras en la mente. Yo, yo, Las- acep- yo aceptaría eso si yo fuese incapaz de, de, a través de un experimento, ver que se cumple algo que mi pensamiento pensó. Ujú. O sea, en mi pensamiento yo tengo las causas y efectos, Ujú, pero si yo, a través del conocimiento que tengo de esas causas y efectos, soy capaz de decir que al lanzar la bola de cañón va a caer en tal lugar, y cuando voy y lanzo la bola de cañón, cae en tal lugar, 100 veces o 1000 veces o todas las veces que yo la repita, si la bola de cañón tiene la misma masa y sale con la misma fuerza, por ejemplo. Entonces, algo me está diciendo que no es sencillamente algo en mi cabeza, que algo del comportamiento de eso que existe ujú. está como conocimiento en mi cabeza, Sí, aunque no sea absoluto. hay correlaciones Ajá. aparentes, pero la persona piensa que esas correlaciones aparentes o son diseñadas por un arquitecto divino Ujú, o que son algo que sucede fuera de mí, porque existe esa ilusión de separación en la que mm. yo observo esas correlaciones. Sí, Y sí, esas sí. correlaciones parecen darse, o sea, no se niega eso. Lo que se niega es que haya alguien ahí siendo el artífice de esas correlaciones o de que esas correlaciones eh, sean reales en el sentido de que esas correlaciones son tiempo. O sea, se siguen dando, se seguirán dando probablemente, pero en el ahora, en la espontaneidad, esas correlaciones no existen. Es, el cerebro construye
una experiencia, otra experiencia, otra Ujú. experiencia, otra experiencia, y parece que esto lleva a esto, esto lleva a esto, esto lleva a esto. Sin embargo, eso es una construcción. Es lo que es una construcción, es una ilusión, es una Y, construcción. y no podría ser algo así como que el pasado está en el presente. O sea, que la causa está expresada en el presente, en el efecto. O sea, Claro, pero la causa ya es pensada. O sea, tú podrías decir que el árbol, que la semilla está expresada ujú, en el árbol, ¿no? exactamente, sí, algo así. Pero lo directo, Es el aquello en lo que árbol. no interviene la mente, no sabe si hay semilla, si hay árbol. Lo único que tiene es una impronta, una imagen. Ujú, La interpretación de eso ujú, es conocimiento, es construcción. Y ujú, puede ser una función de un organismo, ujú, pero no significa nada ujú. en lo que se refiere a la inmediatez directa. Y entonces, ahí entonces yo creo que estamos cayendo en ya el final de la pregunta, que es el tema este porque Los puede ser que cerebros. haya cerebros que vean el mundo así, haciendo todas estas interpretaciones, en lo cual no hay nada intrínsecamente malo o bueno, creo yo. Y hay otros cerebros en los que sencillamente se han liberado de esas interpretaciones y experimentan una inmediatez constante, ¿no? Sin detenerse a hacer muchos cálculos, ni a entender, ni No es a... que el cerebro se libere de las interpretaciones, porque si no, este cuerpo no sería funcional. Por Ujú, eso antes te he dicho, obviamente este cuerpo tiene esa capacidad de conocer aparentemente causas y efectos. Lo que colapsa es el sentido de realidad proyectado a esas causas y efectos y que hay una base experimentadora de esas causas y efectos. Porque el ser humano no solo parece conocer las causas y efectos, sino que se siente el experimentador de ellas. Sí, personalmente afectado. Claro, y ese sufrimiento que surge de esa ilusión de separación que trae consigo carencia, miedo, incompletud y que parece que lleva a esa energía personal a Ujú, una constante búsqueda que nunca es satisfecha, eso es el sufrimiento humano. Y eso ujú, creo que no tiene nada que ver con el funcionamiento del cerebro. No creo que tu cerebro y el mío funcionen de distinta forma. O sea, sí tendrán un condicionamiento diferente, pero ujú, ambos parecen realizar los mismos procesos. La diferencia aparente quizás sea que en algunos casos parece que hay alguien ahí. Y con eso toda la historia y toda la sensación de me está pasando a mí, o yo soy ujú, responsable, o yo soy culpable, o yo puedo hacer algo para ujú, cambiar esto. Y eso es la búsqueda, eso es el ujú. sufrimiento, no el ¿Y, funcionamiento del y, cerebro. y no crees que da en el otro final que puse ahorita, que podría haber un estado de la humanidad en el que fuera más deseable sencillamente permanecer como ser separado? No lo creo. O sea, creo que la persona desea permanecer como ser separado porque, porque su sentido de realidad es existir, Ujú. ¿no? Pero creo que la persona misma es carencia y Pero, que pero ¿no crees que es carencia por cómo es este mundo actualmente? este mundo actualmente no me parece, o sea, obviamente hay atrocidades y es horrible, pero no parece distinto o parece incluso mejor que en la Edad Media. O sea, cada vez, Sí, 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 sí. ¿vale? Eh, Podría ser, en cierto pero sentido. yo creo que no hay un estado de la humanidad que vaya a generar unas No, condiciones en las que sea mejor permanecer como ser separado, o sea, partiendo de la base de que todo eso parte de la ilusión de ser un ser separado, sí, sí, sí. pero creo que el mundo es cambiante. O sea, O sea, lo que quiero decir es mi que punto respecto a la esto, propia ajá, naturaleza de la impermanencia sí. hace que las condiciones cambien.
donde en un momento, incluso aunque no Al- hubiese guerras, aunque las personas fueran capaces de llevarse bien entre sí, Ujú. eh, hay cosas que no pueden predecirse. Un terremoto, un Exacto. huracán, Sí, eso. yo hablo de, cuando yo hablo de una evolución de la humanidad, no me hablo solamente, o sea, no hablo solamente de este tipo de cosas como de ya librarnos de la guerra, tal vez de las enfermedades, ese tipo de cosas, sino de una comprensión tal que te lleve a admitir la muerte sin ningún tipo de problema, ajá, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, un estado humano en el que a pesar de haber separación, todas las necesidades materiales están satisfechas y además ya tú eres capaz de asumir tu propia muerte o ese tipo de cosas. Yo Tal no vez lo la sé, gente... yo no lo sé, pero Es eso, verdad que es hipotético. Estamos hablando claro, de... claro, al ajá. final, como tú has dicho antes, es todo mental, Ujú, porque es una imaginación. Lo único que ujú, realmente parece haber es una imaginación, ujú. pero la persona no puede quedarse solo con eso, necesita una respuesta. Una Sí, res- claro. O sea, por eso es que yo digo que... y no O hay sea, respuesta, lo por único eso que hay es una yo mismo que te imaginación. estoy hablando, yo mismo que te estoy hablando, estoy aquí interesado en tu experiencia, ¿no? Y en tu manera de hablar, porque ahora mismo lo que hay es que esto es insatisfactorio y estamos buscando la paz de cualquier manera posible. Hmm. Ajá. Eh, Pero le das realidad. pero a la vez yo tengo esas inquietudes ¿será solo por esto? ¿O será que estoy encontrando una cierta verdad real? O es que esto es sencillamente una cosa totalmente relativa y que ahora lo más conveniente es esto o lo otro? Mm. Si la mente pudiera solucionar eso, ya lo habría hecho. Ujú, Y lo único que tienes ahora es esto. ujú, Y como dices, la persona trata de encontrar una seguridad ujú. en algo que se resolverá mentalmente, Sí. pero que no es ni siquiera su experiencia del momento. Ujú, La experiencia del momento son estas palabras. Solo tienes eso. ujú, Parece que se le proyecta, que es la misma dinámica, es la salvación en el tiempo. ujú. Sí, 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 exactamente. E incluso que puede, es capaz de sacrificarse hasta porque esa salvación ocurre en un futuro y no sea solo para él, ¿ok? O sea, la Claro, persona puede en un momento decir, ok, el sentido de mi vida va a ser luchar por encontrar ese estado de humanidad satisfactorio, aunque yo muera y quien lo vea sea mi bisnieto. Ajá. sí. Pueden verse muchas reacciones, ¿no? Eh, ok, no, básicamente quería ver cuál era tu respuesta a estas ideas, me pareció Mi interesante. respuesta es que la persona siempre busca la salvación en el tiempo y Ujú, mientras siga buscando la salvación en el tiempo, la salvación nunca llega. ujú. Ok, ok, ok. Muchas gracias. Gracias. Dale. Bueno. La persona no solo busca la salvación en el tiempo, busca perpetuar su existencia ilusoria en el tiempo, con mil maneras distintas, con mil propósitos decentes o nobles, pero lo que no puede hacer la persona es dejar de ser, porque la naturaleza de la persona es existir y existir es tiempo. Sí, lo que pasa es que bueno, eso está muy interesante. Lo que pasa es que, por ejemplo, visto desde cómo yo reacciono a eso, una posible respuesta sería lo que vemos con las SM, por ejemplo. O sea, uno dice, sí, uno muere, pero sigue existiendo de alguna manera más sutil en otro lado, que de alguna manera tal vez en ese lugar también mueres y vas a otro lado y en algún momento ya te disolverás, pero a lo mejor ya en ese momento estás súper bien preparado para aceptar esa disolución. No lo sé. Volvemos a caer en temas hipotéticos ¿ok? Claro, del Pero, tiempo, sí, sí. pero claro, por eso la energía Por- personal
no es que pueda hacer otra cosa, pero Ujú. teme a la atemporalidad, Teme a la atemporalidad. porque en la atemporalidad deja de existir, se revela Ujú. que nunca ha existido. No, sí, claro. O sea, yo creo que la persona depende de su colección de recuerdos para definirse a sí misma, ¿no? Para definirse. Entonces, sí. Mm. Pero no solo de su colección de recuerdos, sino de su energía de estar presente. Porque incluso en la meditación, el meditador está presente, Sí, sí. separándose de su Sí, es cuerpo, innombrable, no puedes decir, sí. volviendo a la hora, pero esa presencia es tiempo. Ujú. Sí, creo que sí. Porque a lo mejor es como que muy cortico, pero, pero Es, de alguna es, manera lo es. es tiempo porque es presencia en relación a pasado y futuro. Por lo tanto, es un estado y es un estado en el Ujú. tiempo. Mm. Sí. Interesante esa idea de que la persona le tiene miedo a... Bueno, la persona no porque no existe. Digamos que la energía Mm. personal no se Ajá. sostiene en la atemporalidad. Pero tampoco estoy queriendo decir que la atemporalidad sea otro estado, porque eso solo es así desde la perspectiva de que el tiempo es real. Por eso te decía antes que Mm. no es que se niegue la correlación causa-efecto, sino que esa correlación causa-efecto es ilusoria. No porque, no porque no se cumpla, sino porque es un recuerdo Mm. que es ahora mismo vacío. Cuando sucede Sí. el efecto, Ya la causa no está. la causa no está. Mm. Y sin embargo, el organismo sí que puede vivir eh, asumiendo esa causa. O sea, como conocimiento se puede proyectar la semilla al árbol, pero Sí, 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 es una construcción, sí. no es directa. Ujú. Sí, yo creo que una pregunta podría ser si esa construcción no enriquece de alguna manera la experiencia. O sea, a veces también me pregunto hasta qué punto, La enri- sin entrar en moralidades, ¿no? Sin entrar en moralidades, hasta qué punto es mejor una cosa que otra, en qué circunstancias, no sé. De nuevo, yo tal vez estoy pensando demasiado, ¿eh? Puedo entender eso, puedo entender eso. sí, para la persona a veces Mm. enriquece, pero inevitablemente empobrecerá otras cosas, porque es la danza de la dualidad Mm. aparente. Lo que en un momento parece Mm. enriquecer la experiencia, la interpretación proyectada que en algún momento parece dar sentido a la Mm. experiencia, en otro momento esa misma interpretación proyectada parecerá generar una experiencia sin sentido y la persona eh, parecerá estar a merced de todos esos estados, porque Ujú. se proyecta ese sentido de realidad, es inevitable que se proyecte a todos los estados. Exacto, sí, sí. Sí, sí, si eres persona siempre. Ok. O sea, si te asumes como Obviamente, persona, ¿no? Si te... esa es la ilusión, Sí. esa es la ilusión. Ok, Que ok. todavía se cree que hay algo separado que a veces viene, a veces va, que a veces desaparece el tiempo y a veces aparece el tiempo. Ok, ok. Gracias de nuevo.
De todos modos, también me gustaría añadir que cuando a veces pongo ejemplo de los animales, me sigo refiriendo a la apariencia de que hay organismos, de que el yo es una ilusión que ni siquiera existe como apariencia, porque un perro es un organismo, pero esa ilusión de ahí, aquí dentro hay alguien y me está pasando todo eso, parece que es algo exclusivo de la especie humana, pero tampoco estoy identificando al yo con el cuerpo. No Ujú. estoy queriendo decir que realmente haya cuerpos separados Sí, reales. claro. Sí, sí. Mm. Entiendo, creo entenderte. Ok. Desde la ignorancia, por esto que hablabais del cerebro y tal, no tengo ni idea, ¿eh? Pero sí que Krishnamurti hablaba algo así de que se regeneraban las células del cerebro, que era posible, del condicionamiento o algo así. No, no sé. A ver, Desde la ignorancia, ¿eh? seguramente como interpretación se puedan generar nuevos caminos neuronales. O sea, al final, por ejemplo, el mindfulness es un entrenamiento de la mente para volver al estado del ser y hay muchas vías neuronales que se reajustan, pero es una apariencia. Yo no tengo ni idea de lo que está pasando ahora en el cerebro, ni siquiera hay cerebro más que si como una inferencia. Sí, es como, básicamente, es como si estos caminos fueran un renunciar a todo lo que no sea lo que está apareciendo ahora mismo. Y que no hay nadie que pueda renunciar a eso. Ajá, sí, sí, sí. Más bien cuando se hace evidente que no hay nadie que pueda renunciar o no renunciar, La renuncia ocurre solo, ocurre solo. esto se evidencia de forma, se evidencia sin intermediario. Por eso se habla de la vía Ujú. directa, que no es una vía, es que no hay intermediario. Y esto puede tomar la apariencia de pensar, de planificar, de experimentar, pero esa apariencia es una apariencia, no es una experiencia que le esté sucediendo a alguien. Pero definitivamente algo acontece, ¿no? Aparentemente, parece que ocurre algo, pero ¿qué ocurre cuando no hay nadie mirando? ¿Y qué es entonces esta percepción? Una apariencia que parece algo, pero que no tiene base. En última instancia, no lo sé.
No sé lo que es esto. Ah, bueno, esa pregunta ahora voy a tener que rumiarla un poco más. ¿De qué ocurre? ¿Qué Rubia, ocurre? rubia. ¿Qué ocurre cuando no hay nadie ahí? Ok, ok. Es que no la Gracias. puedes, es que cualquier respuesta sería de alguien. Sí, cuando hablo de rumiarla es tal vez simplemente llevarla al agotamiento, ¿no? Agotar la pregunta. Está bien, está bien. Porque algo en mí cree que podría haber una respuesta, ¿no? Mm, ok, gracias. Hola, Laura. Hola a todos. Laura, ¿me oyes? Sí, sí, te dije hola, pero Ah, no sé vale, vale, vale. Eh, no hay nadie mirando y la mente responde. Parecía que hay alguien y la verdad es que no hay nadie. Es que es como un come cocos. Porque, claro, es como la evidencia de que siempre ha parecido que hay alguien y nunca ha habido nadie. Porque cuando miras y no hay nadie, ves que la mente quiere decir algo y la verdad es que no hay nadie. Es que es muy pero gracioso, tampoco hay nadie mirando. pero tampoco hay nadie mirando. Claro, no hay nadie mirando la mente. No hay mente. Claro, porque a veces me doy cuenta de que si me observo y tengo un síntoma, veo el síntoma y veo que alguien está mirando el síntoma. O es como un darme cuenta de que alguien ha aparecido para decir algo sobre el síntoma. Claro, pero lo único que hay ahí es la aparición de un síntoma. Y la mente contestando, La mente contestando es la mente interpretando el la síntoma, mente interpretando. convirtiendo al síntoma en una realidad separada que alguien está observando. Pero eso es, Todo esto es la confusión. sí, diríamos, es lo que sucede. Es lo que es No, lo- no hay otra alternativa, pero sí le llamaríamos, yo le llamaría ilusión. ilusión. Sí. O sea, realmente le llamo ilusión porque no hay nadie mirando el síntoma, pero es esto aparentando dualidad, pero no, nunca hay una dualidad real. Mm. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Espera, si no hay nadie que quiera hacer Sí, alguna, claro, sí, completamente. y si no, o sea, que el que quiera hablar, que hable ahora o calle para siempre. Ok, bueno, si nadie sabe, voy a hacerla. Es que se me ocurrió ahora pensando, si no hay separación, ¿qué se interpone para que tú no puedas ver mis pensamientos o sentir lo que yo siento? No sé qué es lo que se interpone. Simplemente esto parece tomar una forma distinta aquí que allí.
eso Ya. implicaría tiempo, pero realmente no hay nadie aquí y no hay nadie allí. Simplemente hay lo que sucede, independientemente de la forma que parezca tomar. Mm. La forma que parece tomar parece indicar tiempo y espacio, pero cuando no hay nadie ahí, es simplemente una apariencia de tiempo y espacio, pero no una realidad de tiempo y espacio. Sí. Ok. Más tarea para la casa para seguir sumiendo. ¿Eh? Gracias. Más tarea para la casa para seguir sumiendo. Rumia, Gracias, rumia. gracias. Sí. A ver, Laura, está medio absurda mi pregunta, ¿no? Es decir, creo que ya sé la respuesta, pero, por ejemplo, estos maestros, ¿no? Se les puede llamar así que dicen, ¿no? Por ejemplo, que Robert Adams estuvo 3 años con Ramana Maharshi sin entenderle nada, simplemente en silencio. En el Zen le llaman que la transmisión se da de mi corazón a tu corazón, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, Otro maestro español, ¿no? Él menciona que tienes que estar con un maestro vivo para que justamente, porque puedes leer libros, puedes no sé qué, para que se dé la comprensión. En realidad también es un juego y en realidad no, es decir, no tiene nada que ver. Es decir, al final de cuentas, pues esto es así, es decir, la gracia ya está, lo reconozcas o no lo reconozcas, ¿no? Es decir, es parte del juego. Ni siquiera sé si es una pregunta, pero eso no tiene sentido entonces. No tiene sentido porque no hay nadie separado que tenga que recibir esa transmisión y sin embargo, aparentemente, sí que parece que hay una correlación energética. O sea, es más energético que de las palabras. Ok. Alguien podría estar diciendo este mismo mensaje desde la sensación de ser un yo y creo que Ok, no sería, creo que no sería lo mismo, aparentemente. ok, Solamente en la- porque estamos hablando de una transmisión energética, de un cambio de energías que puede parecer que sucede o puede no suceder. ¿Es necesario que suceda? No, pero ese es el cambio energético, que se hace evidente que no es necesario que suceda nada. ok. No es necesario que suceda nada porque o sea, tampoco quiero generar otro ideal de que es necesario ese cambio energético, porque muchas veces ya Claro. hemos hablado de que el colapso es otro ideal, ¿no? Pero es que es una paradoja porque
realmente cuando se hace, o sea, la persona puede interiorizar esto como un conocimiento y repetirse a sí misma que no es necesario que suceda nada y en el fondo seguir sintiendo que hay una posibilidad real de que suceda otra cosa. Eso es conocimiento. Pero al mismo tiempo y paradójicamente, cuando la ausencia de alternativa es evidente, o cuando es evidente también que para nadie, que no hay nadie, sí que parece producirse un cambio energético, pero no es que ese cambio energético no es otro estado superior. Eso solo es así visto desde el punto de vista de aquel que cree que necesita ese cambio energético para estar completo. Precisamente ese cambio energético es que se hace evidente que solo hay esto y que Ah, no es posible que haya otra cosa. Entonces, es como algo que se niega a sí mismo. O sea, ese cambio energético implica el fin de la necesidad del cambio energético. No sé cómo explicarlo. claro, Mm. sí, claro. Y el fin de la necesidad del cambio energético implica ese cambio energético. O sea, es lo mismo. Vale. Ese cambio energético que es espontáneo hace irrelevante el cambio energético. No es, no es un nuevo acontecimiento para mí. Y por supuesto no hay nadie que pueda hacer algo para que se produzca ese cambio energético, porque eso es la misma energía que delata la necesidad de ese cambio energético. Y es una energía. Claro, ¿Cómo? desde ahí se podría dar el consumo, por ejemplo, ahorita lo he notado, ese consumo de volver a leer experiencias y maestros y frases. ¿Desde dónde? Eso como si tuviera que ocurrir algo, ¿no? Pero Ah, pues, claro, claro, claro. Cuanto más lea o más a más retiros vaya o más horas medite, más estaré cultivando el terreno para que ese cambio eso, energético se dé y ahí solo hay energía personal. claro, claro, buen punto. Y sin embargo, en algunas ocasiones, aunque eso se haga, tampoco implica que no pueda suceder ese cambio energético, porque es absolutamente espontáneo. Claro, sí, es absurdo, ¿no? Es decir, No hay mm, leyes para eso. claro.
Hola, Hola. qué bonito silencio había. Yo es que, bueno, yo o lo que sea, me canso de intentar comprender. Entonces, el mismo mecanismo que origina el problema intenta comprender esto. Entonces, Y no se puede. Y en algún momento se hace evidente que no se puede. ay, Dios mío, solo eso. Gracias. Oye, Laura, una pregunta, igual medio absurda, pero por ejemplo, este tema de la atención, me, no sé, lo pienso así, ¿no? Por ejemplo, eh, en años o siglos anteriores en donde había menos ruido, menos eh, eh, internet, ¿no? De estar scrollea y scrollea y scrollea. Porque eso ya todo es absurdo, cualquier pregunta, pero podría ayudar en algo, es decir, no sé, ¿no? Por ejemplo, ahorita que corremos y trabajo y redes sociales y esto a el pasado en donde no había tanta distracción y eso. eh, no sé si llamarla así, pero podría dar como puntos, ¿sabes? Como de que eso no está todo tan energéticamente cargado, sino que vamos más natural. ¿Cuál es la Es decir, pregunta? no sé bien, pero eso podría ayudar en algo, es decir, porque esto es espontáneo, es decir, ni siquiera se elige, pero si hubiera una especie como de beneficio, quizás la palabra, de que ahora estamos muy cargados y muy mentales y mucha información
vivir, por ejemplo, en un campo tranquilo y salir al río y ya está, a que Seguramente habrá beneficios para el cuerpo y para la mente, pero que esto se haga evidente no depende de la atención. Es más, a veces puede surgir en un momento de muchísima actividad, como, o sea, de una experiencia como muy extrema, a veces también puede surgir después de eso. O sea, al final es lo que decíamos antes, no tiene una causa, no tiene unas condiciones concretas para que eso se produzca, porque realmente, primero que ni siquiera es un evento, pero es que no depende de nada, es absolutamente incondicional. Es incondicional porque no, precisamente por eso, porque no depende de las condiciones. La persona sigue creyendo que en determinadas condiciones es más fácil sostener eh, algunos estados, pero estamos hablando de estados y aquí no se está hablando de estados, se está hablando de lo que ya es y lo que ya es puede tomar forma de caos o puede tomar forma de paz y no deja de ser lo que ya es. claro. Cuando la persona interpreta que un estado de claridad o un estado de atemporalidad, que es lo real frente a lo ilusorio, se ha generado por unas condiciones, condiciona ilusoriamente lo que es incondicionado. Pero da igual si estás en Arunachala o en el tráfico de la Ciudad de México, ¿no? En ese sentido. No depende de las condiciones, porque ya es. Claro. Y la ilusión es creer que no es o que tiene que presentarse de una manera concreta. Es así como ilusoriamente la persona condiciona lo que es incondicionado, porque aunque esto tuviera forma de caos absoluto, sería completo porque no hay alternativa y no hay nadie mirando ese caos o experimentando ese caos. Claro. Y muchas vías que, que sostienen esa ilusión, que se basan en la atención, el proceso, entrena tu mente, crea las condiciones, cuanto más creas esas condiciones, más posibilidades hay de que esto surja. Es que realmente son parte de la misma ilusión que tratan de colapsar, de negar o de revelar. Claro, hasta si eres vegetariano, no, ¿no? Que estás más cerca quizá del colapso si no comes carne, ¿no? Realmente da igual. Lo dejamos aquí antes de despedirnos. Sí que quería decir, sobre todo para la gente que pueda ver los vídeos en YouTube, que hay un retiro presencial programado para el 8, 9 y 10 de mayo y que, bueno, como la publicidad ya la he compartido en el grupo de WhatsApp y no quiero saturarlo, si alguien quisiera información, pues me puede escribir a mi número que aparece en la mayoría de las descripciones de los vídeos y, y nada, yo le facilito la información. Así que nada, realmente no hay nada que buscar, no hay. Es que esa es la ilusión, la de que falta algo, la de que esto tiene que presentarse de una manera concreta y la de que hay alguien que en algún momento va a experimentar un evento llamado iluminación, colapso o cambio energético. Lo que aquí se está diciendo es que no hay nadie
en primer lugar, que pueda experimentar nada. Y por eso al final es irrelevante que lo que se experimente sea un estado de claridad, de sensación de unidad o de lo que sea, o que se experimente un estado de caos total, porque la ilusión no es el estado, es decir, sí es el estado porque el estado es el tiempo, no es lo que aparece, es el experimentador. Esa es la única ilusión. No hay una base o un sentido de realidad experimentando o observando lo que sucede. Solo hay lo que sucede sin intermediario. Y en última instancia, lo que sucede es ninguna cosa. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Laura. A ti. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Chao.